En 2010, enormes terremotos sacudieron nuestro planeta. En Haití, el número de víctimas superó las 200.000. Unas semanas después, al otro extremo del mundo, un seísmo azotaba varias ciudades chilenas, destruyendo 500.000 de edificios. Por todo el globo viven millones de personas sobre zonas con actividad sísmica. ¿Pero qué es lo que causa los terremotos? ¿Y por qué es tan difícil predecir este fenómeno natural? No podemos predecir los terremotos. Ese es el problema. Tan pronto no hay ninguno como un segundo después, ¡zas! La carrera por encontrar métodos que nos adviertan de un desastre inminente ha empezado. Actualmente la ciencia empieza a comprender mejor qué es lo que realmente sucede bajo la superficie. Nos revela información nueva sobre cómo las placas se deslizan unas sobre otras que antes desconocíamos. Pero el tiempo pasa. Y el próximo gran terremoto podría suceder en nuestra propia casa. Esto es territorio de terremotos. No sabemos cuándo tendrá lugar ese terremoto o series de terremotos, pero son inevitables. A continuación, la aplastante realidad acerca de los terremotos más destructivos. Los terremotos más letales. Puerto Príncipe, Haití. 12 de enero de 2010, las 4:53 de la tarde. ¡Salid! ¡Corred, corred, corred! ¡Es el fin del mundo! La ciudad se ve azotada por el peor terremoto del hemisferio occidental en un siglo. La bulliciosa metrópoli es reducida a escombros en menos de un minuto. 233.000 personas perecen. Millones resultan heridas o quedan huérfanas. ¡Está muerta, está muerta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Durante todo 2010 se producen terremotos en otras partes del mundo. En todos los casos, sin advertencia previa y a menudo con grandes pérdidas humanas. En la actualidad, los expertos trabajan infatigablemente en un intento por desvelar los misterios de la predicción de seísmos. A los pocos días de la catástrofe de Haití llega a la isla el profesor Eris Calais, un sismólogo de la Universidad de Purdue. Calais y sus colegas están a la vanguardia en la investigación de seísmos. Buen viaje. Ellos vieron venir el desastre. Sabían desde hacía años que era inevitable que se produjera un terremoto en Haití. Calais encabeza una misión de respuesta rápida cuyo objetivo es averiguar qué es lo que ha pasado exactamente y evaluar el riesgo de réplicas. Calais lleva casi una década utilizando marcadores de GPS que tienen distribuidos por todo Haití y con los que observa los cambios que se producen en el subsuelo de la isla. Nos dirigimos a un lugar donde tenemos lo que nosotros llamamos un punto de referencia. Tenemos una posición precisa para este punto de referencia antes del terremoto y ahora vamos a medir su posición después del terremoto. Muchos marcadores están ubicados en las bien construidas comisarías de policía. Han sobrevivido al terremoto incrustados en los sólidos tejados de cemento. El punto de referencia del que hablaba es este. No tiene nada de particular. Es solo una pieza de metal, de acero inoxidable, que hemos enterrado en la azotea de este edificio. Y aquí tiene un pequeño hoyito de 1 milímetro de ancho, y este es el punto que llevamos siguiendo desde hace tiempo, desde 2003, que fue la primera vez que medimos este punto.
Las mediciones del GPS de Calais revelan movimientos muy significativos del terreno. Mediante los satélites y a lo largo de más de una década, Calais ha podido comprobar que el suelo del sur de Puerto Príncipe se desplaza hacia el este y el del norte de la capital hacia el oeste, a razón de 2,54 centímetros anuales. Durante el terremoto se produjo un enorme deslizamiento. Este punto se ha movido unos 30 centímetros durante el terremoto. Esto es 30 centímetros, más o menos, así. Así que toda esta zona se ha movido unos 30 centímetros hacia el este durante el terremoto. Estos movimientos son una clave de lo que ha sucedido bajo tierra. La tierra se fracturó casi 0,3 metros a lo largo de una falla geológica escondida. La mayoría de los terremotos tienen su origen en fracturas profundas de la corteza terrestre, a kilómetros de la superficie. Estas grandes fracturas forman un entramado por todo el globo y dividen la corteza del planeta de 30 kilómetros de espesor en aproximadamente una docena de enormes placas rocosas. La Tierra está encapsulada dentro de un caparazón rígido, por así decir. Este caparazón se compone de diferentes placas rígidas de roca que se mueven por la Tierra más o menos a la velocidad a la que nos crecen las uñas. Es como una especie de danza de placas que se están moviendo todo el tiempo por la superficie del planeta. Los geólogos denominan a esta danza la tectónica de placas. El calor interno del planeta mueve las enormes placas. Por encima de las zonas más calientes, la roca fundida que ha ascendido se solidifica, creando nueva corteza. La nueva corteza empuja a la vieja hacia los bordes más fríos, haciendo que roce con otras placas o que se hunda debajo de ellas. De cualquier modo, siempre que las placas colisionan, se produce un terremoto. Los terremotos se producen porque estos enormes bloques de roca que forman la corteza terrestre no se deslizan unos sobre otros suavemente, sino que chocan y se bloquean, de manera que se produce una acumulación enorme de tensión que se libera en cuestión de segundos durante un terremoto. Los terremotos pueden originarse a decenas de kilómetros de la superficie, pero la energía que liberan crea vibraciones letales en esa superficie. La cantidad de energía generada en los terremotos de mayor magnitud puede compararse a la explosión de miles de bombas nucleares, una energía enorme, gigantesca. Haití se encuentra justo encima de una inmensa red de fallas en el punto de convergencia de la placa caribeña y la norteamericana. A medida que las placas pasan lentamente una al lado de la otra, la roca se deforma y se estira como una goma, lo que hace que se acumule una tensión enorme. Calais y sus colegas llevan desde 2003 utilizando la información del movimiento del suelo para calcular los niveles de tensión en el punto de convergencia de las placas. Así fue como supo que era inevitable que se produjera un gran terremoto. Lo que vimos fue cómo una falla se cargaba de tensión, como un trozo de goma. Unos cálculos simples le permitieron averiguar exactamente la tensión elástica que se operaba sobre la falla. El último terremoto que hubo en esa falla se produjo hace 250 años y estaba acumulando energía elástica a razón de 7 milímetros por año. 7 por 250 es más o menos 1,8 metros. Eso supone casi 2 metros de tensión acumulada, el equivalente a 100 bombas atómicas como la de Hiroshima. Los sismólogos utilizan una escala logarítmica para medir la fuerza de un terremoto. Cada número indica una onda sísmica 10 veces superior al número anterior. Un 2 es insignificante, pero un 7 o más puede ser inmensamente destructivo. En 2008, Calais anunció que la falla de Haití podía generar un terremoto de una magnitud superior a 7. 2 años más tarde, su predicción resultó ser acertada. Una noticia de última hora en Haití. Un enorme terremoto de 7 grados. Un terremoto masivo de 7 grados. Un terremoto de 7 grados ha arrasado al país. Calais fue quien más se acercó a la hora de predecir un terremoto, pero como todos los demás sismólogos no tenía ni idea de cuándo exactamente sucedería.
No podemos predecir los terremotos. No hay modo de saber si va a pasar hoy, mañana, dentro de 10 años, de 100 años, así que no le pusimos fecha. Y no es que nos diera miedo ponerle una fecha, sino que científicamente no podíamos. Los sismólogos pueden calcular hoy en día las presiones que se ejercen en los puntos de convergencia de las placas, pero no pueden predecir el momento en que las fallas se van a fracturar. No podemos predecir los terremotos, ese es el problema. Tan pronto no hay ninguno como un segundo después, ¡zas! Desde su laboratorio, Calais intenta averiguar la cantidad de tensión que podría quedar en la falla de Haití. Las noticias son malas. El 12 de enero vimos que solo se había fracturado una pequeña porción de la placa. La falla en sí mide unos 300 kilómetros desde la República Dominicana hasta la punta más occidental del sur de Haití. Y solamente un pequeño segmento central de unos 50 kilómetros liberó su energía durante el terremoto. El resto de la falla continuaba acumulando tensión. Calais predijo que segmentos incluso más cercanos a Puerto Príncipe podían fracturarse en cualquier momento. Esos segmentos son ahora más propensos a desencadenar el siguiente terremoto. Una vez más, ¿cuándo? No lo sabemos. Puerto Príncipe no es la única zona que tiene este problema. Cualquier lugar ubicado sobre una falla activa es vulnerable. Y cuanto más rápido se muevan las placas, más frecuentes serán los terremotos. Oriente Próximo, el sureste asiático, China, los países de la costa del Pacífico. Todos estos lugares se encuentran en algunas de las zonas más peligrosas del mundo. Y no olvidemos California, situada encima de la falla de San Andrés. Este infausto sistema de fallas de 1.300 kilómetros se extiende desde el norte de California hasta la frontera mexicana. Al igual que la fractura que hay debajo de Haití, es una falla de rumbo vertical, es decir, las placas se desplazan horizontalmente. Pero en este caso, las placas se mueven 3 veces más rápido, más de 2,54 centímetros al año, generando fuertes seísmos. En el sur, algunas secciones llevan inactivas desde hace más de 150 años. Ahora los satélites que observan los cambios en el terreno han revelado una acumulación de energía equivalente a 3.000 bombas nucleares. La próxima fractura podría desencadenar el gran terremoto, y es la región de Los Ángeles la que está amenazada. Tom Jordan, del Centro Sismográfico del Sur de California, lleva años preparándose para este terremoto. Tenemos 800 científicos trabajando en una serie de proyectos comunes, cuyo objetivo es intentar entender los terremotos del sur de California, donde tenemos un sistema de fallas muy complejo, muy activo, y que es un verdadero riesgo para los 20 millones de personas que viven aquí. Esto es territorio de terremotos. No sabemos cuándo se producirá ese terremoto o series de terremotos, pero son inevitables. El último gran terremoto en el sistema de la falla de San Andrés tuvo lugar en Northridge en 1994 y causó la muerte a más de 60 personas y daños por valor de miles de millones de dólares.